Vamos a darle gloria al Señor por este día, por la palabra que corra. Decirle que está al otro, ni se te ocurra molestarme porque quiero que la palabra corra por mi interior. Vamos, a los que están así pensando en otra cosa, pídale al Espíritu Santo, ayúdame. Necesito de tu intervención para que tu palabra corra por mi interior. Corra. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos levantar muros de preocupación ni de duda ante la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerde que para nosotros, humanamente, es el pastor dando un mensaje. Para Dios es la palabra, su Hijo dándose en usted. Así que nos rendimos ante la palabra del Señor, amén, y le dejamos a Él que obre en nosotros. Una de las cosas que quiero destacar en este día es que, como he dicho en otros momentos, creer es fácil de repente cuando lo tomamos como un pensamiento positivo. Creer, el ser humano por inercia necesita creer en algo o en alguien, necesita eso, viene ya en el envase, ¿sí? En realidad el ateo no es ateo, no existe el ateo. El que se considera ateo no es ateo porque cree que no cree. En definitiva cree. A lo que quiero ir es que una cosa es creer en la existencia de Dios, como lo hemos dicho muchas veces, y otra cosa es convertirse en un seguidor del Señor. Y esto conlleva mucho en el interior, porque nosotros podemos andar por la vida creyendo que existe Dios y creyendo que Dios puede hacer algo, pero sin convertirnos en un seguidor. Cuando Jesús aparece en escena, Jesús no les dice crean en mí. ¿Qué les dice? Tú sígueme. No les dijo crean en mí. Les dijo arrepiéntanse, déjenlo todo y síganme. Y eso no sé cómo funciona en tu corazón. Preguntarle eso al que trate. ¿Cómo está funcionando eso en tu corazón? ¿Te estás convirtiendo en un seguidor? Porque un seguidor no es solo un prosélito, no es alguien que viene a las reuniones. Un seguidor es aquel que toma la enseñanza de su maestro, la hace propia. Por eso se convirtieron de pescadores, se convirtieron a discípulos. ¿Se entiende? Porque dejando las redes, lo siguieron. Y dejándolo todo, así dice, lo siguieron. Y eran, como dije, muchachos de sus edades, de estas edades, estos muchachos que están acá. No eran personas grandes, como diciendo, tengo una vida, tengo una cosa, así todo, un montón de problemas y vengo y los... No, Jesús fue específico a los que me has dado, Padre. Quiero comenzar con ustedes en este día hablando de algo muy importante que es la obediencia a la fe. Toca lo que está al lado tuyo y decirle obediencia a la fe. ¿Sabes que hablarle a los jóvenes de obediencia es como pellizcarle así? ¿Viste cuando te tiraban los pelitos de acá atrás? ¿Que te dolía así? ¿Alguna vez le tiraron? ¿Le hicieron un tate quieto? Esos son los mejores amansadores. Te quedas quieto. Te digo que te quedas quieto. Y cuando le hablamos de obediencia, a algunas personas lo toman como... Uy. Diga conmigo, obediencia a la fe, vamos. Obediencia a la fe, obediencia a la fe. Quiero comenzar en Romanos capítulo 5, verso 2. Vamos a leer en la NBI. Esta palabra tiene que correr. Decirle que está lo tuyo, tiene que correr. Tiene que correr. ¿Por qué? Porque vamos a tratar un asunto. Estamos hablando de militancia. Y usted sabe que por poco, por mucho que sepamos, en el ejército se obedece. En las Fuerzas Armadas se obedece. En la policía vos no podés no obedecer. En una fuerza de seguridad, en una fuerza militar, aún los que trabajan en algún lugar tienen que obedecer. Tenemos que obedecer a nuestros papás. Decirle que todo tuyo, a vos te están hablando. Tenemos que obedecer a nuestros papás. Tenemos que obedecer a nuestros pastores. Decirle a vos también te están hablando. Tenemos que obedecer.
Y esto tiene que convertirse en algo natural, no en algo forzado. Tiene que convertirse en algo natural. Romanos 5:2 dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Yo voy a hacer una descripción mía, ¿sí? Si empatizo con alguno de ustedes, discúlpenme, no estoy hablando de sus corazones, estoy hablando del mío. Le pedimos a los chicos que guardemos orden, por favor, ¿sí? Miren, antes de creer en Jesús como Señor y Salvador, yo creía en mí mismo. Mi fe era yo. Dios apenas era mi religión, porque la había heredado de mi abuela. Cristo no era mi fe viva y verdadera. No lo era. Yo salía a trabajar para mí. ¿Para quién iba a? Para mí. Me compraba cosas para mí y dentro de mí estaba mi familia, mis amigos, lo que yo quería. Porque sencillamente era mi dinero, yo me lo había ganado y esa era la base de mi creer. Mi creer estaba sustentado en mis fuerzas, en mis capacidades y en mis logros personales. Cuando toqué fondo, ¿alguno de ustedes alguna vez tocó fondo? Y en todo lo que yo me valía se vino abajo, Cristo llegó y lo cambió todo. Él es mi fe. Él es mi fe. ¿Alguien puede decirlo conmigo? Él es mi fe. Y esa es la fe que produce cambios. Nadie que realmente cree en el Señor Jesús se mantiene siempre igual. Así que toca a 2 o 3 y decirle, mira que si estás creyendo en el Señor Jesús no puedes ser siempre la misma persona. ¿Dolió? Decirle, capaz que sí. Pero se espera de nosotros que el creer produzca cambios. Que si Él es mi fe, tiene que producir cambios. Es necesario. De hecho, es evolutivo en la fe. Es que la naturaleza de Cristo crezca en nosotros y es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Sí o no? Amén. Mi creer tiene que ser Él. La fe verdadera produce transformación de carácter, de pensamientos, de sentimientos, de decisiones. La fe forma nuestra identidad de hijos de Dios. Decirle que está lo tuyo. Mira que la fe forma tu identidad de hijo de Dios. O sea, te va formando, te va dando molde, te va dando estructura, te va dando como una constitución dentro tuyo. Te va diciendo, mira que sos hijo de Dios. No sos cualquier objeto, ni cualquier persona, ni cualquier ser humano. Sos hijo de Dios. La fe va construyendo la identidad de nosotros. Y no es cualquier cosa. Nadie que realmente experimenta a Cristo por la fe queda igual que antes. Mira 2 o 3, así con mucho amor, y decirle, nadie que realmente experimenta a Cristo queda igual que antes. Yo no sé cuánto tiempo hace que estás viniendo a las reuniones, cuánto tiempo hace que estás siguiendo al Maestro, pero lo cierto es que todos los que hemos comenzado en el Señor, empezamos de una manera, nuestro postrer estado era de una manera, pero ahora en el Señor la fe produce cambios, produce transformación, produce cosas que si yo mirara para atrás, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años quizás reaccionaba de una manera ante ciertas situaciones que ahora no reacciono de la misma manera. ¿Por qué? Porque Cristo creció en mí, no porque yo me simulé cambiar. No, es porque Cristo creció en mí y no creció a base de... Muchos de nosotros hemos crecido en el Evangelio a base de golpes, a base de cosas que nos han ocurrido para que Él pueda crecer en nosotros. Y eso no está mal, forma parte de la vida del Evangelio.
y tenemos que asumirlo como parte misma del Evangelio. Porque esto se trata, no estamos solamente aquí y las tinieblas y el enemigo no se mueven a nuestro alrededor. Claro que sí que operan, pero operan y tienen legalidad hasta donde nosotros no obedecemos. Hasta donde llegue tu obediencia, hasta ahí te guardará el Señor. Ya. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero es un creer basado en su fuerza, en su presunción de las cosas. ¿Presumes o crees? Esto define el corazón. Porque al que creyere en su corazón y lo confesare con su boca, es decir, lo que creo en el corazón se manifiesta por la boca. No puede ser un cristiano callado usted. No puede ser un cristiano que no confiese a Jesús en todo lugar. Y cuando hablamos de esto no estamos diciendo Jesús, 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 Jesús. No, estamos diciendo el estilo de vida que vamos a llevar. Se tiene que notar que Cristo está en nuestro corazón y que Él es una realidad tangible entre nosotros. Entonces, en mí hubo cambios, seguirán habiendo cambios seguro, porque creer en el Señor Jesús no te deja siempre en la misma condición, sino que produce transformación en todas las áreas de la vida, en todas las áreas. Hay mucha gente que dice creer, pero su creer está basado en sus fuerzas, en su presunción. La fe verdadera de Dios es un don, es un regalo que Dios nos dio por su gracia. ¿Para qué? ¿Para qué, pastor? ¿Para qué te dio fe Dios? Para expresarlo a Él en la tierra. Sea honesto con usted mismo. ¿Dónde marcamos la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que marca el Hijo de Dios? El Hijo de Dios marca la diferencia porque expresa a Cristo por la fe. No porque dice creer en Él, sino porque lo expresa. ¿Y cómo lo expresa? A través de los cambios que han habido. A través de las cosas que han sucedido y que me han producido y me han moldeado a la imagen de Cristo. Han producido en mí lo que Dios espera. Y esta fe no te deja como eras. Esta fe deja marcadas y visibles evidencias de que Cristo te gobierna. Si la fe no produce cambio, entonces tu creer no es fruto de la fe de Cristo. Tiene que haber una transformación. Usted tiene que empezar a medirse. ¿Qué hace la palabra? La palabra te está constantemente midiendo el corazón. Cuando Dios te habla, te suelta una palabra sobre tu corazón. Parece que vos podrías cerrar el corazón, podrías abrir el corazón, recibirla, oírla, ignorarla, hacerte el distraído. Esto no es para mí, seguro que es para la hermana de al lado. Podrías hacer todo lo que quieras. Lo que no puede cambiar es lo que Dios dijo. Lo que Dios soltó, lo soltó, se habló, se soltó sobre tu corazón y tú te vas por ahí por la vida, pero la palabra está en ti, ya cayó. Después vemos cómo es el terreno, está lleno de espinos, con pedregales, si está duro, si es una tierra blanda, pero la palabra se soltó. Aleluya. La fe en nosotros es una fe que produce frutos visibles del invisible. Dice que Moisés por la fe seguía a Dios como siguiendo al invisible. Claro, nadie veía nada, el único que veía era Moisés. Nadie veía nada, y dice que como siguiendo al invisible. ¿Cómo sería seguir al invisible? ¿Qué hace la fe? La fe hace visible lo invisible. Por ejemplo, el amor de Dios es invisible, pero la fe lo hace visible. Por eso la fe sin obras es muerta. Porque el que no tiene obras no puede decir que tiene fe. Porque la fe hace visible las cosas del invisible que están en nosotros. ¿Me está entendiendo? La prosperidad de Dios es invisible, pero la fe la hace visible. Dígame, la moneda en el pez,
¿Ya estaba de antes? ¿O Dios la creó en ese momento? Ajá. Ve y saca un pez y tendrá 2 monedas. Mira si el pez la encontró a las monedas en el fondo del mar, las cargó en la boca y dijo, acá están, Señor, son los que vos me pediste. Porque todo en la creación obedece a Dios. La fe está conectada con tu espíritu. Decirle que está al lado tuyo para que se vaya despabilando en este miércoles. La fe está conectada con tu espíritu, no con tus sentidos naturales. No está conectada con otros sentidos. ¿Cuáles son tus sentidos naturales? Esto lo estudian en el colegio. La vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Verdad? La fe no está conectada con nada de eso. La fe está conectada con tu espíritu. Dios te la regaló y te la incrustó, te la hizo una en tu espíritu. La fe no opera en los sentidos del ser humano, en los sentidos naturales, pero sí se hace visible a través de ella, del alma, ¿no es cierto? Entonces, porque nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Alguien tiene que decir conmigo, porque no ando por los sentidos, ando por fe. Andamos por fe. La fe hace visibles todas las cosas del invisible. Pero lo invisible solo puede ser palpable, real entre nosotros cuando obedecemos a la fe. O sea, yo puedo tener todo lo del invisible en mí, pero no puede manifestarse por causa de no obedecer a la fe. Y es necesario que el que crea se acerque a Dios creyendo que le existe y que le hay y que le va a ser galardonador de lo que les buscan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la muerte espiritual del ser humano se dio ¿por qué? ¿Por qué se dio la muerte espiritual? ¿Por quién? ¿Por qué? Vamos, alguien tiene que gritarlo por ese lado, o son todos espectadores ustedes también. ¿Por qué fue? Por desobediencia, dígalo fuerte. ¿Por qué se murió el ser humano? Alguien tiene que decirlo más fuerte. ¿Por qué se murió el ser humano? ¿Y por qué se va a seguir muriendo? Y entonces, ¿cuál es la conectividad con la fe y la vida de Dios? 1 más 1 es elemental, Watson. Así que la muerte espiritual del ser humano produjo desobediencia y pérdida auditiva de la voz de Dios, pérdida visual de las cosas de Dios, pero venida la fe, recuperamos toda la esencia de lo que habíamos perdido. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que cuando Dios habla, no solo está ordenando las cosas, sino que Dios está dando una orden directa al corazón. Vamos de vuelta. Yo estoy pidiéndole a Dios que ordene todas las cosas. Listo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y que Dios habló y dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y ahí apareció Cristo en la escena. Y dice que cuando apareció Cristo, gran luz vio la humanidad. Amados, pero no solamente cuando Él viene a ordenar cosas, Él también viene a dar órdenes. Diga conmigo, órdenes. Órdenes. ¿Cuántos reniegan cuando los mandan a hacer algo? Bienvenido. Por eso Dios, decirle que está al lado tuyo con mucho amor, así se ofende que se ofenda. Por eso Dios no te sugiere, no te pregunta si te parece bien, y Él no consulta contigo si te gusta. No, Él directamente te da mandamientos. Amén. Mira, si ¿te gusta cómo está predicando el pastor? Esa porque es mi esposa, es la que me banca.
¿Te imaginas? Si Dios te dice, ¿te gustó esta palabrita que te di? ¿Te gusta esto? Como, no sé, ¿te parece bien? Mira si Dios va a consultar con el ser humano. Es Dios. Dios no consulta nada con nosotros. Dios da mandamientos. Dios da órdenes. Y es valiosísimo porque Dios es el general de la obra y Cristo es el capitán del barco llamada la iglesia. A nosotros nos gusta que Dios no hable así dulce, como si fuera todo el día un poema. Cantar de los cantares. Nosotros queremos el evangelio de Cantar de los Cantares. Ay, si me dieras besos con tu dulce boca y qué sé yo y qué sé cuánto. Nosotros queremos romanticismo todo el tiempo. Queremos que todo el tiempo Jesús nos hable cariñosamente. Que, ay, sí. Todo el tiempo si alguien le dice, Jesús te ama, y la persona termina diciendo, sí, la verdad que sí, pero no sé cómo solucionar mi vida. Ya sé que Dios me ama, pero no sé cómo solucionar los asuntos de mi vida. Bueno, obedece los mandamientos. Ya. La primera obra visible de la fe es la obediencia. La primera obra visible de alguien que está en fe es la obediencia. No creemos en Dios porque el aire es gratis. Creemos en Dios porque debería ser evidente en nosotros. Por eso creemos en Dios. No porque el aire es gratis, porque es evidente en nosotros la fe. Porque obedecemos a la fe que es cara. Es cara. Sale mucho. Le costó todo al Hijo para que nosotros pudiéramos tener esa fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira lo que está lo tuyo. ¿Vos qué decís? Preguntale. ¿Vos qué decís? ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo están las estadísticas? Como decíamos en la reunión pasada, poca, mucho, nada, poquito. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? La fe es por el oír y el oír se activa el oír por la palabra de Dios. La palabra produce que aumente la fe en nuestro interior. ¿Me está entendiendo? Entonces, estamos hablando de la fe como un punto de partida. Diga conmigo, como un punto de partida. ¿Cómo podríamos defender los asuntos de la vida? ¿Cómo podríamos defender de las embestidas del enemigo, de los ataques, de las situaciones que vienen a nosotros por obra de las tinieblas, si nosotros no estamos oyendo claramente la voz de Dios, la palabra de Dios a nuestro corazón? Porque la palabra activa la fe en nuestro interior. Decía el que está al lado tuyo, por si no lo sabía, tenés fe. Tenés fe. El asunto es cómo estamos oyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios activa la fe del Hijo de Dios en nuestro interior. Y lo que parece imposible para nosotros empieza a ser posible por Él. Mire, cuando alguien empieza a poner en práctica la palabra de Dios y no sus habilidades humanas, cosas sobrenaturales van a empezar a acontecer. De posta te lo digo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tenía preparada para los que le aman. ¿Y qué tiene que ver todo esto, pastor? Es que es necesario que la militancia, ¿por qué venimos hablando de la fe? Porque lo primero que te van a querer quitar es la fe, es la posibilidad de vivir a Cristo a través de tu vida. Constantemente te van a querer robar ese privilegio. Y estamos hablando de fe, como dije, como un punto de partida. Imagínate, si no tengo ni para comenzar, ¿cómo voy a hacer para terminar? A todos estos jovencitos que están aquí preciosos, ¿cómo van a terminar sus días sobre la tierra? Pastor, yo espero, no sé, ser un empresario, súper copado. Sé. Quiero escupir Bitcoin, dijo uno. Amados,
no sé cómo queremos empezar y cómo queremos terminar. O sea, el objetivo, si no tengo claro el punto de partida, ¿cómo voy a saber hacia dónde quiero llegar en la vida? ¿Hacia dónde quiero avanzar? ¿En dónde quiero producir que esta fe produzca? ¿Me explico? ¿Dónde queremos que esta fe tome gobierno, tome autoridad, se manifieste lo que es de Dios a través de nosotros? Muchas veces nosotros esperamos así que Dios solucione situaciones, pero no queremos ser parte de la solución. Y Dios dice, no, señores, yo toda la solución la envasé en ti. No estoy haciendo soluciones ni trayendo soluciones fuera de ti. Las soluciones que el cielo tiene fueron depositadas en tu interior por la fe. Nunca los apóstoles hablaron de Dios y de las cosas de Dios como si Dios estuviera obrando fuera de la iglesia. Dios obra dentro de la iglesia, por medio de la iglesia. Y tú eres la iglesia. ¿Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos, levante su entusiasmo, por favor. Decirle que ayudarlo un poquito al predicador. Cambia un poquito la cara. Ya sé, listo, la ofrenda para el helado para todos. Ah, ¿le gustó esa, no? La palabra tiene que ser dulce. Después si produce amargura, bueno, es otro tema, pero es dulce. A lo primero es dulce, dice la Biblia. Amén. ¿Qué es obediencia a la fe? Es obedecer a la palabra de Dios, la cual es Cristo mismo, el Señor. Eso es obediencia. No obedezco lo que me conviene. Codialo si es que trato yo. Si tenés el banco vacío, al hermano que faltó también codialo. No obedezco lo que me conviene, lo que me gusta o lo que me parece mejor para mí. ¿No? Obedezco todo el contenido y esencia de la palabra. Quizás no te sabes toda la Biblia, pero lo poco que has podido escuchar en este tiempo es fácil de obedecerlo. Nadie puede decir que es difícil. No, que es difícil, pastor. Difícil. Vamos a ver a quién se le hace difícil ahora. Aún en aquellas cosas que desafían mi realidad presente, mi emoción y mis sentimientos, la fe produce algo glorioso en nosotros. Tiene que producirlo. ¿Dónde es que Dios permite que seamos probados, que pasemos por tribulación? ¿Dónde? Como lo dije hoy, donde todavía no hemos obedecido la fe. Donde todavía no hemos obedecido la fe, ahí Dios permitirá que seamos probados. ¿Por qué? Porque la fe se prueba como se prueba el oro en el crisol, en el horno ardiente. Eso significa la palabra. Es decir, que Dios te va a sostener y en algunos ambientes y en algún momento el alma será probada para que exprese a Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos experimentar eso, amados. Jovencitos como todos ustedes. Daniel, por ejemplo, era un joven y fue metido en el foso de los leones. También los amigos de Daniel, que eran jóvenes como ustedes, y decirle que eran lindos también. Porque así dice la Biblia. Y eran lindos, los metieron en el fuego ardiente. Porque no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor. ¿Me explico? Entonces, amados, a lo que quiero decir es, usted tiene que entender que a veces la fe será probada y pareciera que para nosotros como que el mundo se nos vino abajo. Y Dios dice, no, porque esta prueba tiene que enseñarte a obedecer la fe. Te va a llegar a un punto donde no es que, viste, cuando estamos, diga conmigo, decile que está lo tuyo. Mira, con las personas podés deshojar margaritas, con Dios no. A este lo quiero, a este no la quiero, me parece que este ¿a qué? Eso hasta cierto punto, ¿no? Porque Dios dice ama a todos. Pero con Dios no se puede hacer eso. Te quiero, Dios, no te quiero porque no me bendice. A veces me enojo contigo. No deshojamos margarita con Dios, amados. Dios ni se inmuta. Ni se inmuta de eso. Dios ni se mueve de su trono. Dios sigue siendo Dios y está plantado en su realidad, en su palabra y en lo que Él se propuso a sí mismo realizar. Decirle que está lo tuyo, no quiero que seas una sombra en esta tierra. No quiero que seas una sombra.
quiero que sea la evidencia de Cristo. La fe tiene que producir evidencias de Cristo en nosotros. Tiene que llevarnos a un lugar más allá de nuestras, no sé, me conviene, me gusta, me parece, obedezco lo que quiero, lo que no quiero lo dejo pasar. Es importante. ¿A cuánto le está haciendo bien esta palabra? Aleluya. ¿Dónde es que Dios permite que pasemos, que seamos probados? Donde todavía no hemos obedecido la fe. Romanos 1:3, mire lo que dice. Romanos 1:3, 4, 5 y 6 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué cosa? Dígalo fuerte, léalo conmigo. ¿Saben leer, chicos? ¿Saben leer, hermanos? Vamos, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aleluya. Nosotros no recibimos fe para lo que nosotros querramos. En primer lugar, diga conmigo, no recibí fe para lo que yo quiero. No, nosotros recibimos fe para obedecer los mandamientos del Señor. Nosotros recibimos fe para obedecer los mandamientos del Señor. No puedo obedecer porque no está en mi naturaleza obedecer a Dios. Para poder obedecer a Dios necesito la fe. Y la fe debe ser redescubierta todos los días en nuestro interior. Por la palabra que oímos, por la palabra que cantamos, por la palabra que oramos, por la palabra que recibimos. Dice las Escrituras, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Entiende la palabra gravosos? No son agresivos, no te hacen sentir mal, ¿me entiende? Son mandamientos. Quizás esos mandamientos no sean de tus gustos personales, pero jamás esos mandamientos van a producir vergüenza en a quienes los obedecen por amor de su nombre. ¿Me entiende? Pastor, me está costando esta situación, me está costando obedecer aquí. Pastor, me está costando esta situación, este mandamiento que sé que es del corazón de Dios, me está costando vivirlo, me está costando expresarlo. Pero Dios no te va a permitir que si vos, por la fe, Señor, ayúdame por la fe de tu Hijo, Señor, a obedecer esto, Dios no te va a avergonzar jamás. Jamás te va a poner en un escenario donde seas avergonzado. Dios te guardará. Pero también a veces recibiremos en nuestro interior ciertas cosas que producen algo que ahora lo vamos a ver. ¿Dónde nos atacará el enemigo? Siempre nos atacará en aquellas áreas donde la fe no gobierna. ¿Dónde te va a atacar el enemigo? Donde la fe no gobierna. Donde la fe no tiene absorbida tu alma. Donde la fe, dice, Jesús dijo así, ahí viene como el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Ahora, si yo tengo la fe de Cristo en mi interior, pero el enemigo viene contra mí, le puedo permitir tomar parte de mí por causa de que esa área todavía no está obedeciendo al Señor. Y como dijimos en algún momento, empezamos a obedecer mandamientos hasta que se convierten naturalmente en mi estilo de vida. ¿No? ¿Cómo le marcas a tus hijos algunas cosas que tienen que hacer? Primero lo mandás. El pibe quiere mirar Netflix y vos lo mandás a sacar la basura afuera. ¿No? Como el pastor. Está sentado viendo la tele, pastor, saque la basura. Y ahí va el pastor a sacar la basura. Ok. ¿Me explico? Entonces, muchos de nosotros comenzamos por mandamientos, pero después termina siendo un placer servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Termina siendo un placer obedecer a Dios. Aleluya. ¿Saben lo que nos pasa a nosotros? Y yo digo porque lo he vivido y lo hablo con testimonio. Nosotros queremos siempre soluciones rápidas de parte de Dios. ¿A cuántos si Dios ya les soluciona la vida, el problema que están teniendo? Listo. ¿Cuántos siguen mañana? ¿Por qué venimos
a las reuniones. ¿Por qué oramos cuando oramos? ¿Oramos por las soluciones o oramos para conocer al proveedor de las soluciones? ¿Por qué nos rendimos al Señor? ¿Por nosotros o por Él? Esto es algo que la fe produce en el interior y que nos va a romper adentro, porque no se trata de nosotros, no queremos fe para nosotros, queremos fe para Él, para sus mandamientos. Él es el proveedor de todo lo que sabe que sus hijos necesitan. Si cambiás el chip y cambiás acá arriba, ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Saben? Una de las cosas, pastor, que nos ha pasado en muchos de estos años que estamos sirviendo a Dios, me ha pasado, pastor, ha venido gente llorando, pastor, mi matrimonio se rompió. Listo, vamos a orar, vamos a declarar, vamos a confesar, te voy a enseñar a orar, Dios va a restaurar lo que es su diseño, Dios va a proveer. ¿Me entiende? ¿Qué pasó? Volvió su esposo a su casa. Y después nunca más la vimos acá. Pastor, óreme por sanidad. Oramos por sanidad. Dios produjo sanidad. Nunca más la vimos. Pastor, estoy teniendo un problema crítico con deudas. ¿Cómo podríamos? Vamos a ver la manera de poder colaborarte y ayudarte. Después nunca más las veíamos. Porque la gente necesita cambiar el chip del corazón. La fe se nos fue dada para obedecer los mandamientos. Dios no se priva de dar soluciones, de proveer y de demás. El tema es el corazón del Hijo de Dios, del creyente. ¿A dónde está ubicado? ¿A dónde está ubicado en el plano? Entonces, nosotros siempre queremos soluciones rápidas, pero Dios se reserva el tiempo de la respuesta rápida, porque si no nosotros nos olvidamos muy rápido de qué significa obedecer a Dios. Entonces nos olvidamos de congregar, nos olvidamos de amar a los hermanos, nos olvidamos de proveerle a Dios propósito, nos olvidamos de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ya conseguí lo que le estaba pidiendo a Dios. Y me olvidé rápido de todo lo que necesitaba, porque Dios ya me dio lo que quería. El asunto es que Satanás también provee e imita las cosas que Dios da. ¿O no, pastor? Las tinieblas se disfrazan como ángel de luz e imitan a Dios. ¿Para qué? Para proveerte a ti y suplantar lo que es el Señor. El enemigo siempre produce tentación. ¿Tentación a qué? Tentación a no depender de la voz de Dios. ¿Qué es la primera tentación? ¿Cuál es la madre de las tentaciones? La madre de las tentaciones es sacarte de la voluntad de Dios. La primera tentación que viene a tu corazón no son cosas con los sentidos naturales. Tiene que ver con sacarte de la voluntad de Dios. Y poder ponerte a vos en el centro de la ecuación. Entonces, tentación a no depender de la voz de Dios, a no depender de su palabra y a resolver eso que tú consideras tu vida a tu manera. ¿Qué es lo primero que hace Satanás? ¿Por qué estamos batallando por la fe? ¿Por qué estamos peleando por la fe? ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer Satanás es decirte, tú puedes solucionarlo solo. Tú puedes solucionar ese problema solo. Tú puedes arreglártela solo. Te va a sacar y va a decir, no es necesario obedecer a Dios. Yo te voy a proveer. De algún lado vas a sacar. No te hagas problema. Alguien te va a venir. El enemigo es estratégico para sacarte a ti del centro de la obediencia, porque la fe a la obediencia hace que las naciones se vengan a los pies de Cristo. Y tú por ahí estás viendo un problema que para ti es grande, pero para Dios es pequeño. ¿Pero por qué? Porque tú lo ves grande porque el enemigo te lo pintó grande. La tentación siempre comienza para sacarte de la obediencia a la fe. Siempre produce. Dice Jesús, pero miren que no caigan en tentación. No entren y después dice, no caigan en tentación. Así que, amados, usted tiene que saber en su corazón, no voy a caer, no voy a entrar en esto. Filipenses 2:8. Y cuando hablamos de eso, es simple, ¿no?
No quiero ser sacado de la voluntad de Dios. No quiero dejar de obedecer a mi Señor. No quiero dejar de obedecer a la fe. Es simple, amado. No es tan difícil. Filipenses 2:8. Mire, avancemos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien tiene que decir conmigo, haciéndose. Vamos, alguien más fuerte, haciéndose obediente. No es que nació obediente. En Jesús también había, ¿viste cuando María iba para un lado? Jesús iba para el otro lado. Haciéndose obediente. Alguien tiene que decir fuerte conmigo, humillación y obediencia. Van juntas. A nadie le gusta que lo humillen. Pero hay veces que ciertas humillaciones nos hacen bien. ¿Por qué? Porque nos llevan a hacernos cada vez más obedientes al Señor. El mismo Señor Jesús pasó por esto. Nosotros también debemos asumir ese trato. Si realmente decimos amar a Dios y creer en Dios, necesitamos pasar por procesos y momentos difíciles donde muchas veces seremos afligidos, pareciera que nos están humillando, que nos están pisoteando. Y ahí nosotros tenemos que experimentar que si Él se humilló a sí mismo y se volvió obediente, nosotros también vamos a experimentar lo mismo. ¿Cuántos quieren esto para sus vidas? Vamos, tiene que levantarse una generación que diga, yo quiero obedecer al Señor. Quiero obedecer al Señor en mi vida, porque lo necesito. Romanos 15:3, mire. Romanos 15:3. Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Esa palabra vituperio tiene que ver con hacer escarnio, con burlarse. Y las burla y el escarnio, y él dice, ni él mismo se agradó. ¿Por qué, amados? No buscamos a Dios para sentirnos agradables. Esa palabra que está ahí escrita significa comodidad. Y dice, porque ni aun Cristo se sintió cómodo. Eso quiere decir, no quiero conocer más a mi Señor por un beneficio propio. Quiero conocerlo y experimentar, como dice Pablo, su sufrimiento con tal de que por la fe me vuelva más agradable para Él. Más que Él se sienta más cómodo en mí. Pregúntale que está al lado tuyo, ¿se siente cómodo Cristo en ti, en tu corazón? Porque Él está. La pregunta es, ¿cómo está? Si está todo contracturado. Está todo como buscando cómo. Satanás y sus espíritus inmundos siempre buscarán torcer esto en tu corazón, para que en todo lugar siempre busque primeramente tu bienestar personal, tu comodidad y tu lugar de placer. Siempre la intención del enemigo es seducirte los sentidos, tentarte los sentidos, sacarte del lugar de la obediencia a la fe para que tú puedas valerte por ti mismo y sentir bienestar personal, un lugar de comodidad para ti. Satanás siempre busca sacarte del Edén. Decirle que está lo tuyo. Satanás siempre busca sacarte del Edén. El Edén significa lugar de delicias. El Edén es Cristo. Un lugar. ¿Cómo? Desobedeciendo a Dios. Siempre. Esto desde el principio de la creación. Está ahí, amados. Por eso dice el escritor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a traducirlo como lo dijimos recién. Sin fe es imposible hacerlo sentir cómodo a Él en nosotros. Es decir, si no obedezco a la fe, Él se siente incómodo en nosotros.
porque no estoy obedeciendo a la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hebreos 11:33, mire, para que vea que esto no es solo de Jesús, sino también de algunos por ahí. El 33 y el 36 de Hebreos 11. Ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. ¿Cómo? Fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en situación semejante. En muchos casos, amados, seremos así. La fe será probada en nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho un espectáculo. Decirle que está lo tuyo, vas a hacer un espectáculo. En algún momento vas a hacer un espectáculo, pero no para la... Vas a hacer un espectáculo. ¿Cómo se sostiene? Viendo al invisible. Me estoy sosteniendo en la fe porque obedezco al Señor. Sus mandamientos no son gravosos. Dios lo que me habla, eso estoy tratando de vivir, eso lo estoy llevando a mi corazón. Estoy rindiendo mi vida ante Él, ¿me entiende? Esto es lo que experimentaron otras personas de carne y hueso como tú, como yo. Vituperios, tribulaciones, fuiste hecho un espectáculo y de algunos fuiste compañeros en situaciones semejantes. Amado, esto es crítico. El verso 36 dice, miren, y otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Así que miren, hermano, hermana mía, muchas veces vamos a pasar por estas situaciones y Dios quiere glorificarse a través de tu fe, de la fe del Hijo de Dios que está en ti. Dios se va a glorificar. Ahora pregúntale esto al que está al lado tuyo. Decirle, ¿sabes quién es el primer amigo de Satanás? Amigo, en masculino lo dije. ¿Alguien se anima? Por las dudas no, pastor. ¿Alguien se anima? ¿Por allá? ¿De los que estudiaron en el CEAP 6 años nadie se anima? ¿Quién es el amigo de Satanás? Mirá lo que está al lado tuyo con mucho amor. Y decirle tu orgullo. ¿Viste que te lo dije? Tu orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la autoexaltación del yo, del mí. Por eso comencé diciendo, mi fe era yo. Lo que yo hacía, lo que yo me valía, en lo que yo me ganaba. El yo. Es la independencia en el corazón. ¿Qué va a proveer Satanás siempre? Que seas independiente, que no dependas de la voz de Dios, que no dependas de conocerlo a Él, que no dependas de su palabra, que no dependas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que no dependas de nada de eso. Constantemente Él te va a estar hablando que puedes arreglártela sola en la vida sin Dios, sin obedecer sus mandamientos. Constantemente eso va a estar ahí fluctuando siempre en el aire. ¿Por qué el primer mandamiento es amar? Porque el amor despoja el orgullo y le da lugar a la fe. Así que decirle que está a tu lado, decirle, mira que te están despojando, te están despojando, pastor. ¿Por qué el primer mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo como se ama a Dios? Porque el amor despoja al orgullo. Quien ama no le da lugar al orgullo. Te amo, pero porque te amo te aporreo. Diga, eso no existe en Dios. O sea, el amor despoja al orgullo, ¿me entiende? Porque el orgullo levanta argumentos en la mente. El orgullo levanta muros en nuestro interior. Nos hace fuerte en nosotros mismos. Por eso Él se humilló a sí mismo, porque sabía que una parte de su interior estaba en orgullo. Y Jesús necesitaba procesar todo eso en su interior. Nosotros también necesitamos experimentar que el orgullo no puede
Decirle que ya no lo invite más a los cumpleaños. Claro, porque viene con el amigo. ¿A qué trajiste? ¿Viste cuando invitas a alguien al cumpleaños y lo trajiste a alguno de colado? ¿A alguno le pasó a ustedes? Claro, ahí viene el orgullo. ¿Y detrás? Amados, el orgullo tiene que ser despojado por el amor. El orgullo te dice así: tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo solo, tú eres especial. Te eleva, te hace sentir así como, oh, sí, la verdad que sí, yo todo, no sabes, todos los logros que yo. Y Cristo dice, bueno, por lo menos te acordás de mí cuando tenemos cena del Señor. La fe te dice, humíllate ante Dios y obedece sus mandamientos y Él te exaltará. Y Él va a producir la exaltación. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados, mire, nosotros somos procesados en esto. Nosotros somos trabajados en esto. La militancia, un cuerpo militar opera en contra del enemigo o el avance del reino de Dios. Y todavía no me metí en esa área porque estoy fundamentando la fe en los corazones de estos jóvenes. Pero necesitamos entender, no puedo entender fe. ¿Cómo le voy a hablar del reino de Dios si no entiendo cómo opera la fe? Si no puedo defender ni siquiera la fe del Hijo de Dios en mí, ¿cómo le voy a hablar del reino de Dios? Que es el gobierno absoluto de Cristo sobre nosotros. Donde el reino de Dios avanza, las tinieblas no pueden gobernar. Y esto sí tengo que morder los dientes, así tengo que apretar los dientes y decir, no puede sucederme esto en casa, no puede venir esto sobre mi vida, no puede avanzar esta situación porque sé que son de las tinieblas. ¿Y saben qué pasa? Nosotros estamos como ovejitas todavía. Menos mal que fue una parábola lo de las ovejas. Gracias, Señor. Fue una parábola para enseñarnos que debíamos ser mansos y humildes de corazón y obedecer tus mandamientos. No que usted viva como una oveja. ¿Qué hace la oveja cuando ve al lobo? Tiembla. Fue una parábola para enseñarnos a describir el corazón de Jesús, pero no para que nosotros vivamos como ovejas. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, soldados, militantes de la fe en Cristo Jesús. Tenemos que entender eso y no me puedo meter ahí, amados, ahora, porque necesito exaltar la fe en tu interior para poder proveerle a Dios un espacio aquí entre nosotros, para que el reino se exprese, para que te lleves herramientas para trabajar en tu casa. Estos son de esos días que no salimos todos llorando, salimos todos pensando. Está bien, pastor. Cri, 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 cri. Mira. ¿Ves lo que te dije? Efesios capítulo 4, verso 11 y terminamos aquí, mire. Hebreos capítulo 4, verso 11. Justo me estaba acompañando. Y Él mismo constituyó. Esta palabra constituir tiene que ver con gobierno, tiene que ver con algo poderoso de parte de Dios, no es cualquier palabra. Y Él mismo constituyó, diga conmigo, constituyó. ¿Saben que la palabra constituir dice que nosotros estamos constituidos en el pecado? Es como, ¿viste cuando metes un tornillo así que le das track, 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 track? Bueno, dice que Dios nos desconstituyó del pecado y nos constituyó en el Hijo de Dios. Y Él dice que hizo esto mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo con ustedes? Perfeccionándolos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ¿qué cosa? ¿Qué estamos buscando, jóvenes? ¿Qué estamos buscando, familia? ¿Qué estamos buscando? A que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para
¿Para qué? Para que ya no andemos de amigos con Satanás, podría decirse, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo. ¿Cómo comencé hoy la reunión? Jesús no dijo, crean en mí. Jesús dijo, síganme. Sino, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Me sorprendió esta palabra, bien concertado y unido. ¿Saben qué está haciendo Dios con muchos de ustedes? Nos está encajando. ¿Saben qué hace Dios? Nos está encajando alma con alma, espíritu con espíritu. ¿Por qué? Porque aunque nos toleramos porque nos sentamos aquí, muchos de nosotros no nos conocemos ni nos concertamos unidos. Pero necesitamos experimentar la fe, la obediencia a la fe, la obediencia a los mandamientos. ¿Para qué? Para estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? En amor, porque es el primer mandamiento. Es el mandamiento que no te puede faltar para despojar al orgullo, para despojar a las timidez. ¿Cuántos quieren despojar al enemigo de sus vidas? Despojarlo en todo su sentido, tanto de forma interna como de forma externa, porque el enemigo solo no opera afuera. Una de las trampas más efectivas que produjo Satanás es inventar que él solo opera desde afuera, pero también opera desde adentro. ¿O no lo vimos a través del orgullo recién? Porque es una naturaleza. Y aunque también es una huésped, y aunque también es espíritu, también opera a través de la sustancia en nosotros de pecado. Tenemos que entenderlo. Tenemos que verlo así. ¿Qué creen ustedes que es el diablo? A mí los dibujitos y las películas me dicen que es un bicho rojo con cuerno y con cola. Eso es lo que él cree que quieras querer. Que te hagas esa imagen del diablo. El diablo es todo lo que te acusa dentro tuyo. ¿Qué es diablo? Todo lo que te acusa dentro tuyo. Todo lo que no lo deja a él sentirse cómodo, agradable por medio de la fe. Y cuando tú los detectas, tú automáticamente dices, esto es diablo. Esto es lo que me está acusando. Y esto no puede seguir en mí. Esto no puede estar en mí. Porque yo amo a Cristo. Yo soy un seguidor de Él. Yo creo en el Señor. Yo le he rendido mi corazón y mi vida a Él, mi familia. Diablo, por eso dice que Él anda como león rugiente viendo a quién devorarse. ¿Desde dónde? ¿Desde afuera o desde adentro? La mentira más grande de las tinieblas es pensar que todo lo que el diablo hace, él lo hace desde afuera. Sí, claro que obra a través de otros, pero también debo darme cuenta que aunque soy templo del Espíritu Santo, hay una parte de mí que colabora para que las tinieblas sigan siendo tinieblas. ¿Cuántos quieren despojar a las tinieblas de sus vidas, de su entorno, de sus realidades? Obedezca la fe. Obedezca la fe, obedezca la fe, obedezca los mandamientos de Dios. Rompamos con esos paradigmas. No le demos lugar a las tinieblas. Pablo dice aquí en esta carta que termino de leer, y no le deis lugar al diablo. No le des lugar. No le des lugar al acusador. Oh, eso que... No,
Él nada tiene en mí. ¿Cuándo seré maduro? Cuando Él no tenga nada en mí. ¿Has visto la meta? ¿Te pude dar la meta? ¿Pudiste visualizar la meta? Hay un lugar al que debemos llegar todos juntos. Y no estamos aquí para condenarnos, ni acusarnos, ni juzgarnos. Porque de alguna manera el diablo también opera a través de cualquiera de nosotros. Y a esto a él no le gusta. No le gusta que le descubran el disfraz. Él quiere seguir oculto sobre una apariencia de engaño. Militancia, iglesia. Soldado de Jesucristo. Un ejército poderoso es la iglesia de Dios. Solo que hasta ahora ha estado entretenida en sus propios problemas. Pero un día habrá sobre la tierra una iglesia tan poderosa. Tan poderosa. Espero que nosotros vivamos para ser esa iglesia. Que nos toque sobre nuestros días vivir para ser esa iglesia que el Señor está formando. No podrán vencerte. Alguien tiene que ponerse de pie y decirle al que está a su lado, no podrán vencerte. Si obedeces la fe del Hijo de Dios, no podrán vencerte. No podrán destruirte, no podrán contra ti. Aunque un ejército acampe contra ti, no temeré mal alguno.